De Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a estar leyendo algunos versículos en Primera de Samuel, capítulo 15. Muy bien. Dice así: Saúl desobedece y es desechado. Leemos en el nombre de Jesús. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así que decirle al de al lado: está atento. Muy bien. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. El versículo 3 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Fuerte, ¿verdad? La palabra de Dios. Vamos a resumir un poquito y vamos a saltearnos al verso 18 hasta el 22. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Y el profeta le dice al rey: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y el último versículo dice lo siguiente: Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Dale un fuerte aplauso al rey. Si quizás todavía no entendiste lo que yo te acabo de leer en la Biblia, a través de esta historia, la historia de el rey Saúl, yo te voy a predicar. Amén. El título de esta palabra es el principio de la caída. Porque hoy vamos a estudiar y vamos a ver la historia de este rey, que no fue cualquier rey. Estamos hablando de la desobediencia de Saúl, ¿verdad? Y comienza la palabra en el verso 1. Podemos ver una conversación del profeta Samuel con el rey Saúl. Vemos que ellos están conversando porque el profeta le dice: el Señor me envía a darte un mensaje. Viene el profeta, el rey, y le dice: el Señor me envía a darte una orden, algo que tenés que hacer. Y le dijo: tengo un mensaje para vos, Saúl, presta atención. Mirá al de al lado y decirle: presta atención. Lo primero que podemos ver en esta palabra es la importancia cuando Dios nos da una instrucción. Habló Samuel, ¿verdad? ¿Quién era Samuel? ¿Quién era Samuel? Habló Samuel, habló el profeta, y cuando habla el profeta, ¿quién habla? Dios. Habla Dios. Y el que había hablado era Jehová a través del profeta, y le dijo: rey, presta atención, porque tengo un mandamiento para tu vida, tengo una orden que viene de parte de Dios. ¿Y cuál era el mandamiento que Dios le había dado a Samuel, el profeta? ¿Cuál era este mandamiento que el Señor le había dado? Samuel tenía que hacer algo. Así conmigo: tenía que hacer algo. Tenía que cumplir y tenía que simplemente obedecer el mandamiento de Dios.
¿Y qué le dice Jehová a través del profeta? Fue algo muy claro y específico lo que Jehová le dice. El Señor a través de la palabra le dice: ve y ataca a todos los amalecitas, a todo el pueblo enemigo de Israel. Quiero que los ataques porque los voy a castigar, los voy a destruir, porque ellos se metieron en el camino de Israel cuando ellos estaban escapando de Egipto, fueron de obstáculo. Entonces la orden que el Señor, muy clara, que Jehová le da al profeta, y el profeta le tenía que transmitir al rey, era: necesito que destruyas a todo ese pueblo. ¿Cuántos me están entendiendo hasta acá? Le dice: destruye todo por completo. No le dijo algunas cosas sí, otras no, sino que le dijo: destruye todo por completo y no tengas compasión. Y ahí es cuando la palabra es muy clara y le dice: destruye hombres, destruye mujeres, destruye ganado, destruye riquezas, aún a los bebés de pecho. El Señor decide juzgar la maldad del hombre. De alguna manera Dios decide juzgar y castigar la maldad de este pueblo. Entonces, ¿a quién iba a usar? Iba a usarlo a Saúl y a todo el ejército, a todo el pueblo de Israel los iba a usar. Y quizás es fuerte la palabra, ¿no? Porque el Señor les dice: destruye todo. Destruye niños, destruye mujeres, destruye bebés de pechos, destruye ganado, destruye riquezas. Ayuda un poquito. Quiero que hagas desaparecer todo. Y en esta palabra podemos ver las dos facetas de Dios. Podemos ver un Dios de amor para con sus hijos, ¿verdad? Un Dios que protege y ama a su bendita Israel, pero podemos ver un Dios justo, un Dios de justicia para con sus enemigos. Y Dios estaba en todo su derecho de poder dar este mandamiento, en todo su derecho de juzgar y castigar la maldad del ser humano. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros no somos quien para decir está bien o está mal lo que Dios hizo, porque Dios decidió castigar la maldad de los amalecitas. Él envió a Saúl y a todo el ejército de Israel. Y la Biblia dice, la historia continúa y la Biblia dice que Saúl va a la guerra, ¿verdad? Dice que él obedece. Si bien él obedece el mandamiento que Dios le había dado, lo obedece, pero lo obedece a medias. No lo obedece por completo. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? ¿Cuántos están conectados con la palabra? ¿Por qué Saúl no obedece por completo el mandamiento que Dios le había dado? Porque la Biblia dice que Saúl le perdonó la vida al rey Agag. Dice que Saúl le perdonó la vida al rey de los amalecitas. Cuando Jehová le dijo: tienes que destruirlo todo. Y sigue contando la historia que no solamente le perdonó la vida al rey, o sea que ya podemos ver un principio de desobediencia en Saúl, sino que la Biblia también dice que se quedó con las mejores vacas, con el mejor ganado, con las mejores ovejas, con los terneros más gordos, que se quedó con todo lo de valor, pero que lo único que él destruyó fue lo más insignificante y lo más inútil. Pero se quedó con todo lo de valor. Entonces podemos ver a través de esta palabra que Saúl tenía intenciones de obedecer. Tenía buenas intenciones, porque él fue a la guerra, ¿verdad? Pero con las buenas intenciones no hacemos nada. ¿Cuántas veces decís: no, yo tengo ganas de obedecer, yo tengo intenciones de obedecer, pero déjame que yo me mueva en el espíritu, no me presiones? Pues yo veo gente que me está haciendo como: dale, predica. Yo me quiero meter, ya te voy a volar la peluca, quédate tranquilo. Te voy a dar una patada voladora espiritual, mirá. Si bien Saúl tenía intenciones de obedecer, pero dice la Escritura que él obedeció a medias. ¿Y las medias son para qué? Para los pies. Saúl no obedeció por completo. Y los mandamientos que Dios trae para tu vida no son para obedecer a medias, sino que son para obedecer por completo. Saúl, dice la Escritura, que él tenía
intenciones buenas, tenía intenciones de obedecer, pero con las buenas intenciones no hacemos nada, iglesia, porque el infierno está lleno de gente con buenas intenciones, pero que no obedece a Dios. Hay gente que dice, pastora, pero yo no le hago mal a nadie, yo tengo buenas intenciones, yo vengo a la iglesia. No alcanza con tus buenas intenciones, alcanza con obedecer la ley, alcanza con obedecer lo que Dios te dictamina, alcanza con ser obediente, porque dice la Biblia que en el infierno hay mucha gente con buenas intenciones, pero que no obedece la palabra de Dios. Entonces Dios te trae a esta casa, ¿para qué? Para que te levantes en obediencia. Y esto recién comienza. Y vamos a seguir metiéndonos en la historia de Saúl, porque la verdad que yo digo que si Saúl era mi hijo espiritual, me iba a agarrar un dolor de cabeza. Porque vos, mientras vas estudiando la historia de Saúl, te vas dando cuenta que era terrible el tipo. Terrible, terrible las cosas que hacía. Porque dice la Biblia, presta atención, si vos pensaste que eras desobediente, sos un pichi al lado de Saúl. Porque no solamente Saúl hizo lo que quiso, sino que le entró el orgullo. Que mirarlo al de al lado y decirle, cuidado con el orgullo. Dice que le entró el orgullo. Pero vos me preguntarás por qué. Mirá, porque en el tiempo antiguo, poder perdonarle la vida a un rey, ¿vos sabés lo que yo voy a decir? No, bueno, entonces no me digas que sí. Escuchá, poder perdonarle la vida al rey significaba altivez y orgullo. ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo antiguo dice que se acostumbraban a perdonarle la vida al rey contrario para tenerlos cautivos como un trofeo. Como un trofeo. Los tenían cautivos, los tenían prisioneros, y eso habla de orgullo. Dice que era simplemente para tenerlos como un trofeo de guerra y decir, yo vencí al enemigo. Y los tenían ahí, los tenían al rey de los amalecitas, se lo trajo Saúl al rey de los amalecitas como un trofeo de guerra, como diciendo, mira, esta es mi victoria. Y ahí podemos ver que a Saúl le entró el orgullo. Y no solamente eso, lo dejaban con vida también en el tiempo antiguo para pedir un rescate. Así que si vamos analizando la palabra, podemos ver que Saúl hizo todo lo contrario a lo que Dios le había pedido. El Señor le había dicho, necesito que destruyas todo. ¿Y qué hizo Saúl? Fue a la guerra, fue a la batalla y dijo, no, al rey vamos a traerlo como trofeo de guerra, lo vamos a poner acá, lo vamos a dejar prisionero. No, déjame las vaquitas más lindas, los terneros más... ya hay oro. En el tiempo antiguo había mucho oro. Se manejaban con oro, se manejaban con diamantes. No existían los billetes como ahora, era el oro. Y él se quedó con todas esas riquezas. Se quedó con todo. Y lo más insignificante, destruyó. Y se lo trajo al rey Agag, dice la escritura, como un trofeo de guerra. O sea que vemos a un Saúl desobediente. Podemos ver a un Saúl orgulloso y además interesado. ¿Por qué? Porque se dejó lo mejor del ganado, se dejó lo mejor de las riquezas. Ellos pudieron ver un interés, pudieron ver que podían sacar un provecho, y el reino no funciona con interesados, iglesia, porque los interesados no llegan a ningún lado. Si tú vienes a la iglesia para sacar un interés, si tú vienes a la iglesia solamente para que Dios te bendiga o porque quieres obtener la sanidad y luego retirarte, así no funciona el reino. Hay gente que se acerca a la paternidad solamente por interés, solamente por una posición, solamente por lo que tus padres espirituales te pueden dar económicamente, por lo que tu líder te puede ayudar, pero así no funciona el reino. El reino funciona con obediencia, el reino funciona con siembra. El reino no es esperar que te estén dando, sino es que tú puedas brindar, es que tú puedas ser una herramienta para este reino. Así funciona Dios y así funciona el reino de los cielos en esta tierra.
actuar, ¿cómo? Dejándose manejar por el orgullo. Primero arranca con la desobediencia. Una pequeña desobediencia a tus padres espirituales desencadena un orgullo. A tal punto que el verso 12 de la Escritura dice que cuando Saúl vino de la batalla, ¿qué hizo? Dice que se hizo un propio monumento. Estamos todos locos. Fue a la batalla, hizo todo lo contrario a lo que Dios le pidió y el tipo se hizo un medio busto. Es como que vos mañana vengas a la iglesia y encuentres un medio busto mil del pastor ahí. Se estaba adorando al mismo. Flor de cachivache. ¡Qué desobediente! Imagínate vos que Dios le estaba diciendo a Saúl, arranca la palabra diciendo: Saúl, te voy a ungir como rey. Listo, honra, privilegio, lugar, poder. El Señor te da algo sobrenatural que a los de allá afuera no le da. El tipo es levantado como rey. El Señor lo manda a la batalla y en la primera de cambio desobedece. Tenía un profeta al lado ungido llamado Samuel, que fue el mismo que lo acompañó al rey David. Y Samuel intercedía por él y le decía: oye, Jehová me dijo, rey, que tienes que hacer esto y esto y esto. Quiere castigar a los enemigos. Él lo único que tenía que hacer era obedecer la voz de Jehová. No solamente no desobedece, sino que se enorgullece de lo que él hace, de equivocarse. Se hace un medio busto, se hace una estatua como trofeo de guerra, se trae al rey. Entonces nosotros, ¿qué podemos ver? Sin darse cuenta, Saúl comenzó la caída de Saúl. Sin darse cuenta, Saúl comenzó a hundirse en la desobediencia. Sin darse cuenta, Saúl comenzó a hundirse en el orgullo. Y la Biblia dice algo muy poderoso, que antes de la caída está la altivez de espíritu. Eso dice la Escritura. Antes de que un líder, de que un hijo de Dios caiga, te vas a dar cuenta que cuando te entra la desobediencia, que cuando te entra el orgullo, que cuando te entra la altivez, estás a punto de caer. Estás a punto de caer en una caída estrepitosa. Antes de tu caída, por eso la palabra dice antes de la caída. Antes de la caída está tu orgullo. ¿Y cuál es el orgullo? El hacer lo que se te da la gana. ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacerle caso a tu líder? Si tu líder te está diciendo que tenés que orar, que tenés que venir a la iglesia, que tenés que congregar, si tu líder te está diciendo que tenés que cambiar esa mala actitud que tú tienes, porque una mala actitud es como una rueda pinchada. Si no la cambias, papá, no llegas a ningún lado. Y tu líder hace años, ¿cuánto tiempo hace que tu líder y tus padres espirituales están invirtiendo en tu vida y tú no cambias? Antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Y cuál es la altivez de espíritu? Es ponerme yo en un pedestal y decir: yo tengo la razón. Ellos no me van a venir a decir lo que yo tengo que hacer. A mí nadie me va a cambiar. Yo estoy así y así voy a morir. Eso es orgullo. Y el orgulloso, ¿sabes cómo termina? Todo endemoniado, papá. Todo endemoniado. ¿Cuántas veces confrontaste a la autoridad de Dios? ¿Cuántas veces le gritaste en la cara, le faltaste el respeto? ¿Cuántas veces le faltaste el respeto a tu líder? Le gritaste cuando tu líder fue a ayudarte, a bendecirte, a abrirte los cielos, a orar por tu matrimonio, y no te pones las pilas porque vos no querés. Altivez, orgullo, haces lo que querés. Te entra desobediencia y detrás de la desobediencia entra el orgullo, y con el orgullo entra un espíritu de altivez. ¿Sabes quién es el espíritu de altivez? El espíritu de Leviatán. Decí conmigo Leviatán. Leviatán es el espíritu que se le metió a Lucifer en los cielos cuando quiso ser más que Dios. Era el arcángel que estaba encargado de la adoración en las atmósferas de los cielos, pero él no le alcanzaba con lo que él tenía. Él quería ser más que Dios y se le metió un espíritu de altivez.
Entonces, como se le metió un espíritu de altivez, Jehová lo expulsó del cielo. Porque el Señor, al orgulloso, al altivo, lo mira desde lejos. Desprecia un corazón orgulloso y altivo cuando tú no te dejas ayudar, cuando tú haces oídos sordos a lo que te dice un líder, a lo que te dice la palabra en el altar. Cada sábado vienes aquí, se te predica la verdad en Cristo y tú llegas a tu casa y haces todo lo contrario. Te está entrando el orgullo, te está entrando la altivez. Por eso el Señor dice que antes de la caída es el orgullo, la desobediencia, es la altivez de espíritu. Por eso hoy el Señor te viene a hablar para que todo orgullo que hay en tu corazón caiga, para que toda altivez caiga, para que a ti no te pase lo que le pasó a Saúl, que no tomes el ejemplo de Saúl y que comiences a ser humilde, comiences a ser obediente en el nombre de Jesús. Que quiso ser obediente a su manera. Realmente los mandamientos de Dios son para obedecerlos por completo, no a nuestra manera. Quizás Él quiso pasar por encima de lo que Dios le había dicho a través del profeta. Ahora yo te pregunto a vos, ¿cuántas veces recibiste guía de un profeta? Pero hiciste lo que vos quisiste. Tenías, ¿verdad?, las intenciones de hacer las cosas bien, pero cuando el profeta te dijo tenés que hacer A, más sí, me importa un pepino lo que me diga la pastora. Hiciste lo que quisiste. ¿Qué sabe mi líder lo que yo tengo que hacer? Él no sabe, ella no sabe, ella no está en mi matrimonio. Hay pocos amenes, ¿no, iglesia? En el tiempo antiguo los profetas cumplían una función muy, pero muy importante. Donde había rey, había profeta. Dios jamás levantaba un rey sin levantar un profeta, porque el profeta era el vocero de Dios. Cuando el profeta hablaba Dios. Era el profeta quien recibía el diseño para darle al rey. El rey, una persona de gobierno, una persona que tenía que gobernar toda un territorio, ¿verdad? Era algo importante. Entonces, podemos ver que muchas veces sucede que tienes un profeta al lado y ni hablarlo del equipo pastoral, que tienen un profeta al lado, pero tu profeta te dice lo que tenés que hacer y vos haces todo lo contrario. ¿Sabes qué? Podemos ver que en el tiempo antiguo los reyes representaban a la gente de rangos altos. El profeta era quien guiaba al rey. Donde había un rey había un profeta. El rey gobernaba. ¿Y dónde está la gente de esta casa que tiene un título de líder? Levanta tu mano. ¿Dónde está la gente en esta casa que fuiste ungido en un altar santo? Levanta tu mano. ¿Dónde está la gente en esta casa que se recibió de la escuela de líderes? Levanta tu mano. ¿A dónde está la gente que tiene un año de teología? Levanta tu mano. ¿A dónde está la gente que tiene 2 años de teología? Levanta tu mano. ¿A dónde está la gente que tiene 3 años de teología? Levanta tu mano. Tú eres gente de rango, ¿verdad? Tú eres gente de privilegio. Y entonces, ¿por qué no haces caso a la voz profética? ¿Por qué cuando un profeta te dice que tienes que cambiar, que tienes que meterte el orgullo en el bolsillo? ¿Por qué cuando se te direcciona y se te da una orden desobedeces? ¿Por qué lo haces? ¿Sabes por qué? Porque se te metió el orgullo adentro. Se te metió el orgullo adentro. ¿Por qué hay gente que desafía con la mirada al profeta de Dios? ¿Tú crees que yo no me doy cuenta que hay gente que está llena de demonios por dentro y me desafía con la mirada? Yo no tengo miedo a esa gente porque yo estoy ungida, yo estoy empoderada. La gente que mira toda endemoniada, ¿sabes cómo está? Fracasada, arrastrada y en pérdida. Que el espíritu me marque, lo mando al fondo y le hago una liberación. Cambiame la mirada. Cambiame la mirada. Cambiame la mirada. En tu mirada hay desobediencia. En tu mirada muchas veces, escucha, hay altivez de espíritu. En tu mirada habla de lo que hay en tu corazón.
¿Qué es lo que había en el corazón del profeta? Yo sé que esta palabra está incomodando a la iglesia, pero quédate en una iglesia donde te incomode. Quédate en una iglesia donde te digan la verdad en la cara, donde te digan lo que tenés que cambiar. No vayas a una iglesia donde te vean la manchita, el orgullo y contame que vos le dejes el diezmo. Quédate acá. Quédate en una iglesia donde te confronten, donde te digan lo que tenés que cambiar, donde se rompan las estructuras espirituales, donde se rompan los males generacionales, donde el Señor viene a romper con toda iniquidad, con todo orgullo, con toda tibia de espíritu. Hoy va a caer todo espíritu de Leviatán. Tiene que caer de tu vida. ¿Sabes qué? No te das cuenta cuando eso cae, porque vas a comenzar a hacer caso a tus padres espirituales. Saúl es la muestra de la desobediencia absoluta. En el tiempo antiguo los profetas de Dios eran totalmente respetados. Hoy en día al profeta le decís lo que quieras en tu cara. Hoy en día pasa la profeta de Dios, si quiero la saludo, si quiero le grito, si quiero le digo lo que quiero. ¿Sabés la falta de respeto que yo tuve que aguantar? Pregúntame por qué. Porque quiero ayudar a tu familia. ¿Sabés cuántas veces yo quise ayudar a tu familia? Quise sacarte las garrapatas espirituales y tuve que aguantar que me grites de todo en la cara. Así como lo hizo Saúl. Vamos a seguir con la historia de lo que dice Saúl. Saúl, el mal ejemplo, dice que Saúl pensó que en lo general estaba haciendo las cosas bien. Dijo, bueno, yo fui y destruí el pueblo. Y muchas veces sucede que nosotros pensamos que en lo general estamos haciendo la voluntad de Dios. Y nos autoanalizamos y decimos, bueno, total, yo vengo a la iglesia, yo sirvo, yo limpio, yo soy mujer, yo estoy en kinder, mal que mal, estoy haciendo las cosas bien, creo que estoy bastante bien. Me autoanalizo, ¿verdad? Pero Dios, en esta noche, viene a tocar tus puntos débiles, tus puntos exactos, donde aún te cuesta hacer caso. Porque lo que no quebraste en otra iglesia lo tenés que quebrar acá. ¿Cuánto me están entendiendo? Muchos en esta casa se conforman con ser cristianos y decimos, bueno, mal que mal, yo vengo a la iglesia, che, yo no le hago mal a nadie. ¿Viste? Esa gente dice, ay, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo no le hago mal a nadie? Pero hay puntos particulares, puntos específicos, puntos donde Dios te escudriña el corazón en tu vida, que Dios quiere tratar, que Dios quiere quebrar a través de esta palabra para que tú puedas levantarte a obedecer la palabra de Dios, para que tú puedas levantarte a obedecer cuando tú recibes una palabra profética. Oye, hay gente que manosea a los profetas, hay gente que no respeta la unción profética, hay gente que se cree que son títeres, pero no, son ungidos de Dios. El profeta es la voz de Dios y cuando habla un profeta, habla Dios, porque era para dirigir un pueblo. Yo no estoy aquí en este lugar para que tú hagas ñañería, yo estoy para dirigir el pueblo de Dios. Te busque o no te busque, tienes que obedecer, porque si tú obedeces al hombre de Dios, estás obedeciendo a Dios, iglesia. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué le pasó a Saúl? Lo que a Saúl le pasó es que Saúl sacó sus propias conclusiones de todo lo que Jehová le había... ¿Qué tupé, Saúl, por el amor de Dios? ¿Qué te pasó, Saúl? Dice que Saúl sacó sus propias conclusiones, como que a él le pareció mucho eliminar a todo el pueblo, ¿viste? Por eso se quedó con el rey, por eso se quedó con las riquezas, se guardó el orito, el oro, como que le pareció mucho eliminar todo, cuando Dios le había dado una tarea específica. Era tan específico, Dios es un Dios específico. Hay veces que tu padre espiritual te marca puntos exactos, ¿verdad? Donde todavía no estás haciendo caso. Pero ¿qué pasa? Sacás tus propios razonamientos. Ay, esa cabecita, mi amor, ¿cómo piensa? No, porque yo creo que mi vida no tiene, no, porque la pastora está equivocada. No, porque viste que... Esa cabecita, ¿a dónde te llevó? ¿A dónde te llevó? Al lugar donde estás. ¿A dónde la llevó esa cabecita, Saúl?
porque dice que Saúl arrancó siendo rey, con gloria, con corona. Le entró el orgullo, le entró la altivez. ¿Cómo terminó Saúl? Todo endemoniado, pobrecito. El Señor le quitó la corona a Saúl y se la puso a un jovencito llamado David. Cuida tu lugar. Mirá al de al lado y decirle, cuida tu lugar. Reina, comenzá a cuidar tu lugar, mi amor. Sacudite el orgullo, sacudite los piojitos espirituales, sacudite la garrapata. Dejá de pensar con tu propia cabeza, esa cabeza cochina y contaminada. Ay, porque claro, no, escuchá, sacás tus propias conclusiones, pero no orás, no ayunás, te las pasás viendo Netflix, te la pasás chusmeando la vida del vecino, te la pasás tomando mate con el día del vecino. La pastora no tiene razón lo que me dice, la pastora se la pasa ayunando, orando, haciendo guerra con los demonios. ¿Qué vas a venir a decir a mí que yo no tengo razón cuando Dios me habla y a vos quien te habla es Satanás? Humillate, papá, humillate para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Quiero decirte esto, deja de razonar tanto con tu mente y comenzá a creer en la voluntad que Dios tiene para tu vida. Dios quiere una voluntad perfecta y divina. Entonces tienes que comenzar a obedecer la voluntad que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes qué? Esta palabra sigue y nos vamos metiendo en un tema más profundo, donde Dios, hay una palabra muy poderosa que suelta y el Señor dijo, me arrepiento de haber hecho a Saúl. El Señor se arrepintió en su corazón de haberlo levantado a Saúl como rey. El Señor se arrepintió y dice que le dolió en su corazón la desobediencia de Saúl. Y si el Señor se arrepintió, yo también a veces me arrepiento. De decir, ¿para qué subió fulana al equipo? ¿Para qué subió? Si yo quiero impulsar pastores, no te hacen caso. ¿Cuándo se te va a revelar? ¿Para qué querés ser un líder si no te gusta pelear por la comunidad que Dios te puso? Ay, ¿para qué tengo que hacer célula? Perdón que hasta presionó por el libro. El Señor te puso en una comunidad, porque todo lo que vos siembres en esa tierra lo vas a cosechar en tu tierra, porque Dios tiene una tierra preparada para vos. Y si vos sos un vago, una vaga espiritual y no querés dejar ningún fruto en esa comunidad, es porque eres un egoísta. Entonces cuando venga tu tiempo en donde Dios te levante, te va a llenar de gente egoísta que no va a querer mover ni un dedo por vos. Pero si tú eres un buen líder y tú te mueves en la tierra que Dios te asignó y peleas espalda con tus padres espirituales, Dios es quien te promueve en el poderoso nombre de Jesús. Dios promueve a sus hijos. Podemos ver un Dios que se arrepintió. Dios se arrepintió de haber levantado a Saúl como rey. Y el Señor sufre con nuestra desobediencia. Mirarle al de al lado y decirle, el Señor sufre con tu pecado, con tu desobediencia, con tu deshonra. Pero también hay algo muy particular que la Biblia nos dice, que es la actitud del profeta Samuel. Dice que el profeta Samuel se entristeció tanto, pero tanto en su corazón, que pasó toda la noche intercediendo por Saúl, intercediendo para que Saúl recapacitara. Y esta es la actitud correcta que tiene que tener un hijo de Dios. Cuando tú ves un hermano o tu discípulo o tus hijos en desobediencia, tú no los tienes que criticar, tú tienes que interceder por ellos. Por eso dice que el manto profético es muy sufrido. Porque mira, si tú das vuelta a la página, Jehová en el capítulo 16, le dice Jehová a Samuel, Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Por favor, lleva el cuerno de aceite y ve que te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. El Señor ya tenía otro rey asignado para Israel, que era David, pero el profeta seguía llorando por Saúl, porque al profeta le dolió en su corazón la desobediencia y la deshonra
que Saúl había hecho a Jehová. Porque Jehová lo levantó con honra, Jehová lo levantó con privilegio. Fue el primer rey de todos los tiempos, fue el primer rey de Israel. Y podemos ver esta actitud, ¿verdad? Es la actitud correcta. Cuando tú veas tus hijos espirituales fallando, deja de renegar. Podés comentarlo, ¿verdad? Pero ponete a orar. Mirá al de al lado y decirle, cuando veas tu discípulo fallando, ponete a orar. Ponete a interceder por tus hijos. Cuando ves que tus hijos caen en las drogas, cuando ves que tu esposo no quiere congregar, cuando ves que tu esposa no cambia, cuando ves que hay cosas que en tu casa están mal, cuando ves que hay cosas que todavía Dios no está tomando el control, en vez de criticar tu familia, ponete a orar, ponete a interceder, así como lo hizo el profeta que se arrodilló y dice que toda la noche hizo vigilia por la mala actitud que tuvo Saúl. Ponete a interceder, ponete a doblar rodillas, deja de murmurar, deja de criticar, deja de tomar mate con el diablo y comenzá a hacer lo que hacemos realmente los verdaderos hijos de Dios, que intercedemos por un pueblo. Que llore. Es fuerte la palabra, ¿verdad? Yo le pido perdón a los nuevos. Mira, si escuchás una prédica mía y sos nuevo o te afirmás, decir, me encanta que me hablen así en directo, decir, no, yo me voy. Esto es una locura espiritual, yo no sé qué estoy haciendo acá. Pero hay gente que vino por primera vez y dice, la verdad que me encanta cómo predica la profeta, porque te la predica así, sin pelos en la lengua, o te levantás, papá, obedecer a Dios, o te levantás. Yo siempre digo, no se puede servir a dos señores. O servís al sistema y al inmundo de allá afuera, o servís a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Al final de esta palabra, dice que Saúl quiso justificarse ante el profeta. Y le dijo, me quedé con el ganado para hacer sacrificio a Jehová. Porque resulta que se arma como una pequeña discusión, que el profeta todo el tiempo le estaba transformándolo a Saúl, diciéndole, pero Saúl, ¿por qué vos lees toda la historia en tu casa? Lo vas a poder entender. Cuando el profeta le dice, pero Saúl, ¿cómo vas a quedarte con el ganado? Es como decir, ¿cómo vas a hacer semejante cosa? Si Jehová te dijo que eliminaras todo. No, era re chanta Saúl, ¿no? Yo me lo imagino a Saúl diciendo, no, ¿sabes por qué me quedé con el ganado? Yo te digo, porque pará, yo tengo una explicación, porque tengo que hacer un sacrificio a Jehová. Y ahí hay una palabra muy poderosa donde Samuel le dice, escuchá, vale más la obediencia que el sacrificio, porque tu mayor sacrificio es la obediencia a Jehová. Eso es lo que el profeta le contesta, y a veces es más fácil para nosotros hacer sacrificios, venir a la iglesia, ir a hacer célula, venir a un servicio, limpiar los baños, que determinar nuestro corazón a la obediencia de Dios. Por eso cuando el rey se quiso excusar, porque esto me hace acordar a los líderes que cuando vos los querés formar, no, lo que pasa es que no tenés razón. No, ¿sabés por qué yo en realidad estoy así, no voy a la iglesia? Porque no tengo para la sube. No, en realidad porque vos no sabés mi historia. No, porque lo que pasa es que yo soy una mujer súper sufrida y vos no tenés ni idea de lo que yo pasé. Yo te puedo asegurar que tu líder tiene un camino recorrido, papá. Y si está en un equipo pastoral, se habrá bancado miles de formaciones, por eso está donde está. Y Saúl se quiso excusar en frente de un profeta y le mintió, le dijo, me quedé con el ganado para hacer sacrificio, para expiarme de mis pecados. Pero el profeta estaba bien pillo. Y el profeta agarró y le dijo, Jehová dice que mayor sacrificio, el mayor que el sacrificio es la obediencia. El mayor sacrificio que tú le puedes mostrar a Dios no es ir a hacer célula, no es venir a la iglesia a agarrar un trapo. ¿De qué te sirve venir a la iglesia, servir en el buffet, servir en kinder, si le estás faltando el respeto a Dios? Si le estás faltando el respeto a tus padres
si estás siendo desobediente a los valores que Dios tiene para tu vida. Por eso el profeta alzó la voz y dijo: el mayor sacrificio, Saúl, que tú puedes tener en esta vida es la obediencia a tu Creador, a Jehová tu Dios. Ese es el mayor sacrificio que tenemos que tener los hijos de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Dios quiere tu obediencia. Hay gente que es muy excelente en el servicio, pero es re desobediente. Le decís A y hace B. Hace 80 años que lo venís ministrando con el mismo punto exacto. Hay puntos exactos que hoy tienes que romper, tienes que quebrar. Es hoy el día. Porque así como Dios te levantó, Dios te quita la coronita de líder y se la pone a otro. Si tú no quieres obedecer, va a venir otro que va a ocupar tu lugar y va a obedecer. Si tú quieres bajarte del lugar donde Dios te asignó, bájate. Ahí tenés la puerta, que Dios va a traer otros hijos de otra que van a honrar la casa, que van a honrar al profeta de Dios, que van a honrar los padres espirituales. Si tú tienes tantas quejas, si tú no te gusta la iglesia donde Dios te plantó, bájate, tomate el palo, andate, porque Dios necesita guerreros, gente de honra, gente de valores, gente con códigos, gente que respete y que no va a perder el tiempo a los padres espirituales, que aplique y avance, que aplique y avance, que aplique y avance, que aplique y se genera una discusión entre el profeta y el rey Saúl, porque él seguía justificándose, pero la Biblia dice que en ningún momento él se arrepintió, ni pidió perdón a Dios por sus errores. Sin embargo, dice que Saúl reconoció que él pecó contra Dios. Dijo, Saúl, estaba Samuel, el profeta, y le decía, pero Saúl, fallaste, te equivocaste, arrepiéntete. Y él dice, bueno, sí, ¿sabes qué? Me lo imagino ahí todo canchero, todo orgulloso, apoyando el hombro al lado de su estatua, el medio busto de Saúl, ¿te lo imaginas? Yo me imagino toda la historia ahí, porque era rey, y en ese tiempo se le subió la mostaza a la cabeza al rey. ¿Qué le pasó? Se endemonió. Eso le pasa por desobediente. El desobediente abre puertas, el orgulloso abre puertas, y el antiguo, bueno, se cae de allá, de arriba de la palmera. Y bueno, yo me lo imagino así, al rey de la gloria, ahí arriba, y el profeta todo humillado, llorando, porque el otro se le había mandado todas las macanas, y diciéndole, pero escúchame, Saúl, estás a tiempo, arrepiéntete. O sea, yo me doy cuenta, viste que fallé, yo pequé contra Dios, pero haceme un favorcito. Le dijo, haceme un favorcito, Samuel, organizame el tema de los ancianos. Claro, como el tipo era rey, el rey tenía que gobernar, tenía siempre reuniones importantes, y las reuniones con los ancianos era la gente de rango alto. Estaba el rey, seguían los ancianos, gente imponente, importante. Mientras el profeta estaba tratando de que el rey se arrepienta, el tipo lo único que le importaba, ¿sabes qué era? Su posición de rey. Jamás le importó el dolor que provocó en el corazón de Dios. Jamás le importó el dolor que provocó en el profeta que lo acompañó. ¿Y cuántas veces a ti no te importa dañar el corazón de tus padres espirituales? ¿Y cuántas veces tú no tienes pudor en decir lo que se te viene a la boca? No cuidas tu corazón, no cuidas tu santidad. Y esta discusión se generó entre ellos dos porque el profeta quería que él se arrepienta, pero el tipo lo único que le importaba era la reunión que tenía con los ancianos. En ningún momento se arrepintió, en ningún momento humilló su corazón delante de Dios. Nunca te olvides quién te levantó. Saúl se olvidó que Jehová lo
lo eligió para gobernar todo Israel. Saúl se olvidó que Jehová lo sacó de los suburbios y le colocó una corona y le dijo: vas a reinar a mi bendita Israel. Pero al tipo no le importó. A él le importaba su lugar, a él le importaba el título que él tenía, a él le importaba el título de rey. Se olvidó que había un Dios justo. ¿Y sabés cómo termina la historia? La historia termina que él terminó todo endemoniado. Ahora yo te pregunto a vos, ¿hasta dónde te va a llevar el orgullo? ¿Hasta dónde te va a llevar tu desobediencia? ¿Hasta dónde te va a llevar tu altivez? Mirá, ma, yo hasta acá cambié, más puedo. Vos sí podés, pedazo de piojosa. Cambiá, nena. ¿Quién te pensás que sos? ¿Saúl? Falta que te hagas un medio gusto. No, mirá, yo, a mi pastora, vos, viste, me ha tocado mucho, me ha tocado mucho hombre macho alfa, viste, delante de una mujer, imagínate una mujer profeta. No, mirá, a mí, me lo que tengo que hacer. Un sacudón espiritual, papito. Cuando vos pelees contra demonios, vení y hablamos. ¿Sabés con cuántos demonios peleé? Leviatán, Coré. Hace 7 años que vengo peleando con demonios. Y se vienen a hacer los machitos alfa, lo bajo de un ondazo. Caminá, multiplicate, honrá la unción. ¿Sí o no? Amén. Sos un desobediente, no te sigue ni el loro, no puedes hacer ni en la célula y me vas a venir a enseñar a mí a dirigir una iglesia. ¿Cuándo le dan un aplauso al Señor? Porque parece gracioso. Cierro con esto, iglesia. Nunca te olvides de quién te levantó. Nunca te olvides que el que te levantó es Dios. Y nunca te olvides que Dios usó padres espirituales para levantarte. Nunca te olvides que Dios usó gente ungida, gente de honra para levantarte. Nunca te olvides quién dio la vida por Dios. Entonces, ¿a quién tienes que obedecer tú? ¿A tu esposa que está toda endemoniada? ¿A la tía, la chuma? ¿A tus padres que ni congregan? ¿Que te dicen separate, no le des bolilla? ¿Qué querés terminar como ella? ¿O querés terminar todo empoderado como tus líderes que la están peleando, que llevan una comunidad adelante, como tus padres espirituales que pelean contra el infierno? Nunca te olvides quién te levantó. Por eso vengo a decirte, cuidadito con el orgullo, cuidadito con la altivez. ¿Sabes por qué? Porque estás donde estás. Porque un día hubieron padres que te levantaron. Yo me acuerdo cuando le dije al pastor, hay gente que me mira medio raro, no te asustes, no voy a decir nada extraño. Yo me acuerdo cuando un día lo vi a Francisco ahí caminando acá para allá, se movía, parecía una lombriz. Y le digo al pastor, este lo quiero en mi equipo. Listo, dijo el pastor. Nunca te olvides quién te levantó. ¿Quién te levantó? Tus padres espirituales. Nunca se olviden ustedes allá atrás quién los levantó. Entonces, antes de hablar mal de tus padres espirituales o de contradecir a la unción que Dios depositó, antes de murmurar, lavate la boca bien con la bandina y metete en la presencia. Nunca te olvides a quién usó Dios para levantarte. A ese líder que se toma 2 colectivos para ir a tu casa y hacerte célula, que te la pasás mateando y criticándolo, ¿verdad? El Señor no te mandó a ver los defectos de tu líder. No seas como los hijos de Noé, porque hubieron 2 clases de hijos. Dice que Noé, después de que terminó de armar el arca y llegaron a tierra, dice que Noé se embriagó y quedó tirado ahí en la orilla del mar, desnudo. Y vino uno de sus hijos y lo expuso. Expuso el error del padre. Y lo vio desnudo y se burló, pero hubo uno que vino y lo tapó. Tus padres espirituales también tienen errores, pero tú nunca tienes que desnudar la desnudez de tu padre, nunca tienes que exponerla. Nunca te olvides que hubo alguien que te levantó y a ese alguien tú tienes que obedecer. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que tú no termines como Saúl, porque ¿sabés cómo terminó Saúl? Perdiéndolo todo, terminó en la ruina. El orgullo y la altivez te llevan a la ruina. El Señor Jehová
le sacó la corona. Mira, yo te puedo llorar todo lo que vos quieras por vos, pero si Jehová decide sacarte el manto, Él te lo saca, por más que yo interceda, ayune y ore. Así como el profeta Samuel, que oraba y lloraba, y Jehová le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Yo ya tengo un nuevo rey. Levántate en obediencia, levántate, cuida tu lugar, sacúdete los demonios, sacúdete el orgullo, sacúdete la altivez. ¿Para qué? Para que Dios te lleve alto, porque la Biblia dice que el que se humilla, el que es humilde, será exaltado. El Señor te va a poner en nuevos niveles cuando tú te humillas a la obediencia de Dios. En el nombre de Jesús. A través de esta palabra, cuando yo estaba escribiendo esta palabra, el Espíritu Santo me decía que vamos a hacer un acto profético, vamos a hacer una liberación y a romper toda altivez de espíritu, todo orgullo que se mete en las iglesias, porque viene a robarte el ministerio. La historia de Saúl ya la sabes cómo terminó, quitándole la corona, pero no terminó en buena vejez, murió todo endemoniado. ¿Cuántos quieren morir todos endemoniados? Entonces hoy yo voy a invitar a aquellos que sienten que tienen orgullo, que tienen desobediencia, falta de respeto a sus padres espirituales, que no obedecen a Dios, que pasen adelante, que es un paso adelante, porque vamos a estar orando por tu vida. ¿Para qué? Para que a partir de ahora tú pases a un siguiente nivel de obediencia. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida. ¿Tú quieres que te vaya bien? Dice que la obediencia de Dios desata los cielos, pero la desobediencia te trae el orgullo, la altivez, y es el principio de la caída. Así que si tú no quieres caer en los planes que Dios tiene con tu vida, yo voy a invitar a que se acerquen adelante, que el pastor va a hacer una oración poderosa.